En el vídeo de hoy vamos a ver el nacimiento de nuestros polluelos abandonados. ...21 días. 21 días desde aquel día que nuestra gallina se quedó clueca. 18 días desde que la gallina abandonó los huevos. 12 días de aquella ovoscopia que hicimos para ver si había vida dentro de nuestros huevos. Y hoy es el día en el que nacen nuestros polluelos. Vemos que el agujerito del primero está más grande, ahí vemos cómo va picando, cómo va moviéndose. Y de repente descubro que ya hay otro más y otro más. Estoy grabando con la incubadora cerrada para no tener que estar abriendo y cerrando. No quiero que pierda mucha humedad. Ahí tenemos otro huevo más picado. Bueno, y este es el panorama que tenemos ahora mismo de nuestra incubadora. Tenemos el primer pollito fuera. Ya estamos viendo cómo ese está a puntito de salir. Y lo vamos a llevar a su nueva casita. A esta criadora. ¡Hola! ¡Hola, bonito! Va a ser su nueva casita. Aquí vemos cómo intenta salir el pollito. Ahí está respirando. Ese momento que te levantas por la noche a beber agua y te encuentras esta sorpresa. Este chiquitín acaba de nacer. Se nota todavía está mojadillo, los primeros días de vida. El primero que nació fue este, el grisecillo. Ahí estamos viendo como cualquier cosa que brille les gusta. Están ahí con el termostato que al final verás tú cómo me lo arranca. Bueno, y aquí vemos cómo quedaría el huevo. El huevo por dentro, esto que vemos aquí en la placenta, todavía quedan algunas venas. Aquellas venas que hablábamos en la ovoscopia, pues ahí todavía quedan algunas. Y ya hemos conseguido ver cómo sale un pollito de su huevo. Ahí está, todavía está muy torpe. Bueno, y aquí tenemos a nuestros supervivientes. 7 supervivientes que sobrevivieron a aquella madre que los abandonó. Bueno, pues ya hemos visto 7 pollitos de 10 huevos fecundados.
un 70% de éxito, por lo cual no está nada mal. Vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado con esos 3 huevos que no han salido hacia adelante. Por ejemplo, el huevo azul. Del huevo azul hemos visto que no ha salido ningún polluelo. ¿Por qué? Bueno, vimos que fue el primero que picó. ¿Qué es lo que pasó? Se le adelantó un hermano. Nació un hermano y cuando nacen, pues bueno, te mueven todos los huevos y en este caso coincidió que encajó el huevo azul dentro de la cáscara vacía, con tan mala suerte de que donde estaba el agujero de la picada quedó dentro, por lo cual el pollito por dentro se me asfixió. El segundo huevo lo escuché piar dentro del huevo, pero nunca llegó a picar, por lo cual también se asfixió. Y el tercero, hay que decir que picó todo el huevo, pero justo en el último empujón no tuvo fuerza y no consiguió nacer. Tengo que decir que en todas mis incubaciones, en el momento de la ovoscopia, huevo que veo que no está fecundado, huevo que saco de la incubadora. ¿Por qué? Sencillo. En el momento del nacimiento de los pollitos, ellos se mueven y cuando abren el cascarón necesitan espacio. Cuanto más huevos haya dentro de la incubadora, menos espacio para nacer. Por lo cual, esos huevos, como no van a ningún lado, quedan eliminados. Aparte, en muchas ocasiones puede llegar a suceder que el huevo se pudra por dentro y que explote, por lo cual me puede echar a perder toda la incubación. En este caso, como estábamos llevando el seguimiento de la incubación, he decidido dejarlos dentro. ¿Para qué? Para los 21 días volver a hacer una ovoscopia y ver el resultado de cómo quedan esos huevos tras 21 días de incubación. Que hay un huevo que tuve que sacar. ¿Por qué? Por esa razón misma. Empezó como a oler mal, podrido. Y dije, fuera, no quiero explosiones, no quiero que la incubación acabe mal. Y este es el resultado de esa ovoscopia. Bueno, aquí podemos observar los huevos. Están igualmente vacíos, como cuando se hizo la primera ovoscopia. Igualmente este no tiene nada dentro, no evoluciona nada, se ve incluso la yema. Y en este huevo, si recordamos, hubo uno que teníamos dudas, tenía un punto negro. Ahí podemos observar el punto negro que ha crecido. Imagino que será el embrión, pues no sé, un poco descompuesto. Si te ha gustado el vídeo y has disfrutado de la experiencia de ver cómo nacen los pollos del huevo y quieres que tus amigos también disfruten de esa experiencia, puedes compartir el vídeo en todas tus redes sociales. A su vez, que no se te olvide suscribirte y activar la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue una notificación. Por cierto, dale un like. Y a su vez te dejo en el cajón de descripción el enlace directo a mi Instagram por si quieres seguirme. Muchas gracias y un saludo.